Bien, señores, buenos días. Les saluda Ricardo Aguilar. Buenas tardes. Les saluda Ricardo Aguilar, docente encargado del curso Derecho Concursal por la Universidad Andina del Cusco. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. En esta oportunidad, como ya les venía comentando, respecto al derecho concursal, es una rama del derecho comercial. Tiene mucha afinidad con el derecho de la empresa, con el análisis económico del derecho, tiene características procedimentales que pertenecen al ámbito del derecho administrativo, tiene una regulación propia, que hace que el derecho concursal sea una rama del derecho independiente y, como muchos autores doctrinarios lo dicen, en cierto punto tiene características hasta de un laboratorio en el cual se puede analizar la eficiencia de las decisiones. Es decir, el análisis económico del derecho en varios aspectos recurre a las matemáticas para poder entender alguna eficiencia respecto a la toma de decisiones de las personas. Me refiero a eficiencia en el ámbito de vista legal. Cuando hablamos de la eficiencia respecto a la legislación de una determinada materia, por ejemplo, y si ésta modifica como se desea o como se quiere la conducta de las personas. Y cuán eficiente es esta toma de decisiones o esta modificación de la normativa, si es que realmente se busca con esto lograr objetivos, o realmente se logran objetivos esperados por los legisladores. Entonces, hablamos del procedimiento concursal como un laboratorio en el cual tanto el acreedor como el deudor se someten a una situación de solución del conflicto de pago de una deuda para que Indecopi, en este caso el mediador, digámoslo, la entidad encargada de velar por los intereses tanto del acreedor como del deudor, hace de que se cree un clima de negociación en el cual las partes puedan de alguna u otra manera llegar a una solución satisfactoria para ambos, ¿no? Con la designación eficiente de recursos. Es decir, ustedes han llevado en derecho empresarial 2 o comercial, no sé cómo le llaman, o societario 2 de repente, el procedimiento de disolución, extinción y liquidación societaria. En este procedimiento, señores, lo que se habla es la salida ordenada del mercado. Y entendemos como salida ordenada del mercado esta posibilidad que tiene la empresa para poder desaparecer del mercado, correcto, salir del mercado, pero de una manera ordenada, es decir, buscando satisfacer o haber cumplido con todas las obligaciones de los stakeholders o grupos de interés con los cuales está relacionados. Entre grupos de interés, bueno, tenemos a los acreedores, que pueden ser los bancos, los proveedores, los mismos trabajadores de la empresa, hasta los accionistas probablemente, el Estado, por ejemplo, los consumidores, los competidores, órganos regulatorios, etcétera. Entonces, todo eso, ese grupo que pertenece al ámbito de digámoslo, al ámbito de su círculo más íntimo de desarrollo económico, son los interesados en que la empresa continúe con su desarrollo económico. Y ante una eventual salida, corresponde también de que este círculo requiera que antes de que salga al mercado, la empresa cumpla con todas sus obligaciones. Es decir, una empresa no puede desaparecer del mercado si es que previamente no ha pagado todas sus deudas, ¿correcto? Siempre, usualmente, los docentes en este curso de Derecho Empresarial hacemos una analogía respecto a que una persona, una sociedad, una persona jurídica tiene las mismas características que una persona natural. Es decir, tiene un momento de nacimiento, tiene un momento en el cual las personas nacen y en ese nacimiento se registra en el acta de nacimiento características propias de la empresa, ¿no? O en este caso de la persona, como son el nombre de sus padres, sus apellidos, el peso, la fecha de nacimiento, características propias que identifican a la persona. En el caso de las personas jurídicas, señores, sucede lo mismo, ¿no es cierto? En el caso de una persona jurídica, la persona jurídica nace al momento de que las personas suscriben el pacto social y aprueban el estatuto. En un solo momento, ¿no es cierto? Esta inscripción empieza, o bueno, esta existencia llega a producirse cuando se inscribe en registros públicos y se cumplió con las formalidades. Es cuando la persona jurídica legalmente tiene existencia y tiene reconocimiento. Al igual que la persona natural, en un determinado momento de su nacimiento es declarada viva y esta persona tiene esa característica reconocible a la cual se le atribuyen derechos y obligaciones. En el caso de las personas jurídicas, la analogía nos sirve para entender de que sí, en efecto,
la persona jurídica nace con este ámbito de reconocimiento de la ley, ¿correcto? Nace con este ámbito de reconocimiento de la ley, nacen junto con derechos, nacen también obligaciones de la empresa, y justamente los encargados de este cumplimiento son los accionistas que aportaron el capital social, y en buena cuenta los encargados obviamente en designar o hacer de que esta empresa crezca y genere el objetivo por el que ha sido creado. Ustedes saben que las empresas reguladas por la Ley General de Sociedades lo único que buscan es lucro, es decir, ganancia. El objetivo de crear una persona jurídica es la ganancia, es decir, el lucro de las personas. Este lucro, señores, se logra a través de la rentabilidad de la empresa, ¿correcto? Ahora, la rentabilidad, que es la ganancia, es el objetivo de la empresa, pero también este objetivo se refleja en pago de impuestos, se refleja en pago de planilla a los trabajadores, se refleja en responsabilidad social a las personas. Entonces, la existencia de una empresa en todo sentido es sumamente buena. Y por eso la Constitución reconoce o promueve en todo caso a la empresa o la libertad de hacer empresa como una de las funciones más importantes del Estado. Entonces, esta persona natural y jurídica, ambos tienen sus diversas características, podemos hacer similitudes como las veníamos haciendo, pero al momento de la muerte también sucede lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona natural fallece, en buena cuenta, desaparecen también, bueno, algunas de las obligaciones, las cuales no son heredables. En el caso de la persona jurídica, señores, hay obligaciones, o las obligaciones a las cuales se somete la persona jurídica no desaparece, en realidad continúan. Y para que una persona jurídica desaparezca o salga del mercado, esta persona jurídica, señores, ha tenido que cumplir con todas sus obligaciones. Es decir, no es como la persona natural, ojo, ¿eh? La persona natural en ese sentido, por supuesto que al momento de desarrollarse económicamente o en su ámbito de vida, puede fallecer de manera abrupta por un accidente de tránsito, digámoslo así. En el momento de fallecer o dejar de existir, esta persona deja las obligaciones al aire, digámoslo, ¿no es cierto? Es decir, hay obligaciones que no han sido reconocidas, o de repente, no sé, imagino el servicio de pago de su teléfono, por ejemplo, de su celular, ¿no? El plan de teléfono o de su internet. Por ahí su suscripción a alguna, no sé, revista académica, por ejemplo. Su suscripción a Netflix, imagino, ¿no es cierto? Entonces, esas obligaciones prácticamente las cuales tenía que cumplir desaparece, ¿correcto? Con la muerte de la persona. Cuando hablamos de una persona jurídica, señores, la persona jurídica, para desaparecer, como característica principal, ¿qué tiene que hacer? Pagar todas sus deudas, cumplir con todas sus obligaciones, ¿correcto? Entonces no puedo desaparecer de un día a otro sin dejar rastro y dejando mis deudas al aire, perjudicando la cadena de valor, la cadena de pagos, y en ese sentido repercutiendo en el mercado, ¿no es cierto? No solamente con mis proveedores o con los bancos a los que les debo, los trabajadores a los que les debo, porque finalmente si yo no les pago a ellos, imagínense a los trabajadores no podrán cumplir con sus obligaciones, no podrán pagar el colegio de sus hijos, no podrán pagar la renta de su departamento, la cuota de su vehículo, entre todas las obligaciones que tengan. Entonces, el desaparecer del mercado por de una persona jurídica no es como el desaparecer o dejar de existir una persona natural. Para la disolución, liquidación y extinción de la persona jurídica existe un procedimiento y formalidades establecidas en la Ley General de Sociedades, las cuales regulan cuál es el mecanismo idóneo para que la persona jurídica pueda desaparecer. Entonces, esta asimetría, podríamos decir, entre la analogía que siempre hacemos entre la persona natural y la personalidad jurídica, nos ayuda a entender de que la persona jurídica tiene características propiamente peculiares, especiales, pero en este caso la norma ha previsto todo tipo de situaciones para que, ante el caso de una contingencia entre la persona jurídica, los acreedores y el propio deudor, que serán los accionistas, el procedimiento concursal sirva como mecanismo idóneo para el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, es un mecanismo para atender las crisis de las empresas, la falta de pagos, y en esta medida ayuda a los acreedores a buscar el pago de sus deudas, ¿correcto? De esa manera no se perjudica el mercado. Claro que dentro del procedimiento concursal, como ya les había adelantado, hay dos mecanismos para poder de repente salir de esta contingencia. Una
que es la liquidación de la empresa, prácticamente que es la venta de todo el patrimonio de la empresa, para poder cumplir con el pago de las deudas, ¿correcto? Y la otra es la reestructuración empresarial, que es como una suerte de administración que va a tener, que va a estar a cargo de los acreedores. Es decir, los acreedores toman las riendas de la empresa para poder cumplir con el pago de las obligaciones, toman la rienda de la administración y nombran nuevos gerentes, es el órgano supremo, se puede decir, de la empresa, y toman decisiones en torno a un plan de reestructuración, es decir, un plan para que la empresa, obviamente tiene que ser rentable, ¿eh? Si una empresa está quebrada, y no hay manera de reestructurarla, pues una empresa que está sobreendeudada, que no tiene patrimonio, que prácticamente ya no funciona, no podría ser sujeta a una reestructuración, ¿correcto? La reestructuración se aplica cuando la persona jurídica todavía es rentable, todavía produce ingresos, ¿no? Como es el caso Universitario de Deportes, que ha sido sometido a un procedimiento concursal, vía una reestructuración. Entonces, la administración de la empresa está a cargo de los acreedores, ¿correcto? Y para que los acreedores asuman este rol de, de administradores o velen por la continuidad de la empresa tiene que ser rentable. Entonces, señores, estos dos mecanismos sirven para poder atender las salidas del mercado. Una más radical que otra, me refiero a la liquidación o a la extinción de la sociedad como más radical, y la otra, la reestructuración, que es como que el camino más viable, ¿no? Buscar la viabilidad, es decir, que no desaparezca la empresa, obviamente, porque es interés del Estado preservar la empresa y proteger la inversión privada, y por otro lado, no desamparar también a los acreedores, ¿sí? Los acreedores que han prestado recursos o bienes a la empresa y que la empresa no ha cumplido. Entonces, se busca como una suerte de balance, si se pueden dar cuenta, con la reestructuración, con determinadas características. No siempre se puede aplicar la reestructuración, no siempre se tiene que aplicar la liquidación. Ojo, y como le venía diciendo, Indecopi acá no es la entidad que decide o resuelve cómo es que el procedimiento concursal se va a llevar a cabo. Indecopi, o el rol de Indecopi en esta etapa, es básicamente sentar a las dos partes, ¿no? Sentar al deudor en una mesa de negociación, sentar a los acreedores por otro lado, y hacer de que se cree un clima de negociación tanto donde el acreedor y el deudor puedan comprometerse o establecer propuestas de pago y solución de esta situación de insolvencia de la empresa. Va a depender mucho de los acreedores llegar a un acuerdo. El resto de los acreedores, obviamente, imagínense ustedes o sus papás, por ejemplo, prestan dinero a una determinada persona que les pidió prestado para 6 meses, y sus papás tienen necesidades de pago o obligaciones que cumplir a los 8 meses. Entonces, por más buena voluntad que tenga el deudor, después de los 6 meses o 7 meses de querer pagar la deuda, si es que esta no se refleja en un plan de pago concreto, real, a corto plazo, el prejuicio sigue siendo el mismo, ¿no? Es decir, me estás pagando, pero imagínate que te presto 10.000 soles, me vas a pagar mensualmente 10 soles o 100 soles, ¿no? ¿En cuánto tiempo me vas a pagar? Es decir, yo necesito el dinero ahora para poder pagar mis obligaciones, no que me lo pagues en cuotas que se van a diluir en el lapso de 8 años. En el lapso de 8 años prácticamente habrá desaparecido ese dinero. Entonces, el acreedor o la necesidad de los acreedores se ve satisfecha con la propuesta del deudor. Este ámbito de negociación que crea Indecopi, que crea en todo caso la Comisión de Procedimientos Concursales, para ser más exactos, y vamos a utilizar estos términos para poder entender la problemática de mejor manera, sirven para que ellos lleguen a un acuerdo. Y cuando me refiero a ellos, me refiero al acreedor y al deudor. Llega a un acuerdo. Indecopi no tiene la potestad de decidir respecto a cómo se va a pagar la deuda. Tampoco lo tienen los acreedores, digamos, ¿no? Es una situación en la cual el acreedor y el deudor ven y establecen hasta qué punto se puede negociar. Ahora, si es que no se puede pagar la deuda o la propuesta de pago de los acreedores o del deudor no es viable porque es a un largo plazo y no satisface las necesidades de los acreedores, se da iniciado el procedimiento concursal. Y el procedimiento concursal, como les indicaba, es una situación en la cual se hace público en primer lugar el inicio del procedimiento concursal, se deja claro a todos los acreedores, a la colectividad, con la publicación en el Diario Oficial Peruano o en el Boletín de Procedimientos Concursales Indecopi, que una determinada empresa está entrando a un procedimiento concursal, es decir, a un procedimiento de pago de los acreedores, que en este caso
Puede ser un procedimiento en marcha, es decir, la empresa puede seguir funcionando y sometiéndose a un procedimiento concursal. O puede ser en un momento estático en el cual la empresa ya está establecida y el procedimiento concursal se lleva a cabo. Entonces, eh, digamos de que Decopi no decide finalmente cuánto tiene que pagar la empresa, cómo debe pagarle. No es como una sentencia o un laudo arbitral que pone fin a una etapa. Al contrario, es potestad de los acreedores o es potestad de los acreedores decidir qué va a suceder con la empresa. Tienen un plazo establecido de 45 días en el cual deciden o reestructuramos la empresa, le damos viabilidad porque la empresa todavía es eficiente, todavía se puede salvar, todavía se maneja en el ámbito del desarrollo del negocio, se puede lucrar y recuperar el crédito que hemos prestado. O en todo caso, si la empresa está sobreendeudada y prácticamente no tiene indicios de recuperación, de, salvarla o reflotarla, por ejemplo, básicamente el camino prácticamente está establecido. La liquidación es una salida a corto plazo, es una salida más radical, es una salida que satisface, a diferencia de la reestructuración a corto plazo, pero también que ofrece ciertos riesgos. Uno de los riesgos de la liquidación es que el patrimonio de la empresa, obviamente, una empresa que ya venía con problemas económicos, una empresa que ya no es rentable, que ya no tiene liquidez, que ya presentaba falta de pago, probablemente se encuentre en una situación de déficit patrimonial. Es decir, las deudas superen el patrimonio de la empresa. Y la empresa, como ustedes saben, responde únicamente al pago de las deudas con su patrimonio. Es decir, si el patrimonio es escaso y la deuda es mucho mayor que el patrimonio, probablemente, no probablemente, en realidad lo que sucede es que existirán acreedores que no puedan cobrar la deuda. Y en ese sentido, un acreedor sin la posibilidad de poder cobrar la deuda, el procedimiento concursal estaría teniendo esas fallas, ¿no? Una falla en la cual no satisface a la colectividad de los acreedores. Y la lógica del procedimiento concursal es satisfacer a la colectividad, no solamente a uno, no solamente a dos, sino a la colectividad. Y esto, señores, es dentro del concepto que les di al inicio, se engloba nuevamente en esta idea de que el procedimiento concursal es un laboratorio en el cual las decisiones van a reflejar éxito o el fracaso del cobro de la deuda. Entonces, en términos generales, creo que no los he mareado, nublado con la terminología que estoy usando. Al contrario, los términos que estoy usando son todavía un poquito entrados a la dinámica concursal, pero que dentro de la ley de la 27.803 ustedes van a encontrar como glosario básico, ¿no? Entonces, es importante que ustedes también vayan leyendo un poquito. El procedimiento concursal no es un procedimiento, bueno, seamos concretos. En el derecho, la cosa sencilla no existe. Todo puede tener un nivel de complejidad dependiendo de la perspectiva en la cual se plantee, o la perspectiva en la cual se planteen las cosas. En el procedimiento concursal no vemos procedimientos concursales de repente de un abarrotes, de una bodega, ¿no? Probablemente se pueda someter, sí, dependiendo del nivel de la deuda también. Pero para que se someta un procedimiento concursal, las deudas deben de superar las 50 UITs. ¿Y cuánto está la UIT? Sobrepasa los 5.000 soles. Si multiplicamos, son deudas que sobrepasan los 250.000 soles. Otra característica para que se dé inicio a un procedimiento concursal es que estas deudas de 250.000 soles, de deuda nada más, no digo de deuda impaga me refiero. No me refiero a deuda que se está pagando, sino deuda impaga. Deuda que 250.000 soles o superiores que tengan más de 30 días de vencimiento. Imagínense ustedes una deuda de 250.000 soles que no se pague en 30 días. La cantidad de interés, los acreedores. Entonces, el procedimiento concursal, señores, es este mecanismo que ayuda a los acreedores a poder recuperar su crédito. Entonces, en esta complejidad de que son 250.000 soles o más, entramos también a hacer una cierta analogía en la medida en la que 250.000 soles, ¿cómo se someterá o cuál es el patrimonio de una empresa que debe 250.000 soles en deuda o más que eso? Obviamente son empresas grandes, obviamente son muchos acreedores, obviamente se puede llegar a un nivel de complejidad sumamente elevado, como en el caso de la refinería, la refinería Doerran, ¿no? Doerran, que es desde el 2011 o 2009 creo yo, está iniciado su procedimiento concursal en marcha y hasta la fecha de hoy no hay una salida concreta al procedimiento concursal. ¿Por qué es famoso el procedimiento concursal de Doerran?
porque tiene este impacto social respecto a las personas. Muchos de los acreedores son trabajadores que viven, que han sido contaminados por los metales pesados, una población entera contaminada. Y lo curioso de este caso es que la mitad de la población está de acuerdo en que siga funcionando la refinería, porque es la única fuente de ingreso confiable, eficiente en la zona, y la otra mitad está en contra porque contamina a las personas, sobre todo a los niños, con metales pesados en la sangre, ocasionándoles diversos tipos de cáncer. En esa medida ya la UNESCO, creo, no sé qué organismo, ya nos multó. Le hizo una multa, le planteó ya la multa al Estado peruano por los daños a la sociedad civil que les ha causado. Entonces, en ese caso, la noticia tiene relevancia porque el procedimiento concursal afecta a personas naturales, o la demora de este procedimiento concursal afecta en todo caso a personas naturales, sociedad civil, que en algunos casos no tiene nada que ver con la actividad que les venía comentando, pero en otros casos sí, ¿no? Otro caso un poco peculiar, como les dije, el de máxima complejidad a nivel nacional, el caso bandera, digámoslo, sobre procedimientos concursales, es el caso Universitario de Deportes. Universitario de Deportes es un club de fútbol el cual adquirió una deuda para la construcción de su estadio, el Monumental, ¿no es cierto?, a cargo de la empresa constructora Gremco. Gremco, la empresa constructora, no le ofrecía, no le requería un pago concreto, ¿no? Le pedía un determinado número de palcos y usar el estadio para actividades, para conciertos, actividades, se puede decir, de utilizar el estadio como un centro de convenciones para que se hagan conciertos, se desarrollen actividades de diversos tipos. En ese caso, Universitario de Deportes no podía cobrar nada. Gremco estaba facultado a poder administrar el estadio para situaciones que no eran del ámbito del fútbol. Pero tal ha sido el nivel de corrupción de los dirigentes universitarios, que nunca fijaron una tasa de interés, se fueron a la Cámara de Comercio de Lima a poder fijar una tasa de interés, con diversas irregularidades se laudó, correcto. Luego de esto persistía la falta de pagos, una AFP, no sé si era Prima o Horizonte, solicita el inicio del procedimiento concursal del club, y es en esa medida que Indecopi da por iniciado el procedimiento concursal al Club Universitario de Deportes para que se someta y cumpla con las obligaciones. Hasta la fecha, señores, en el año 2016 o 12 o 16 por ahí, sacaron la llamada ley del perro muerto, ¿no?, que beneficiaba a determinados clubes deportivos. Entre los clubes deportivos estaba Universitario, Alianza, Melgar, Cienciano y Sport Boys, creo, que tenían esta suerte de procedimiento concursal especial. Pero ojo, eso no dejaba de lado el mecanismo que ya estaba establecido. Entonces, a la fecha de hoy, el año pasado sacaron una normativa nueva para que las deudas, solamente Universitario de Deportes, sean pagadas en un procedimiento mucho más largo, en un procedimiento en el cual el acreedor se vería perjudicado, pero con esto el procedimiento concursal o la satisfacción a los acreedores de alguna u otra manera se satisface. Entonces, ¿tiene complejidades? Sí. No es blanco ni negro, como les dije, la vida en sí misma tiene estos matices. Entonces el procedimiento concursal responde de manera peculiar o específica a estas situaciones. Entonces, señores, yo les quiero indicar este tipo de situaciones sumamente interesantes respecto al procedimiento concursal, con características muy buenas referidas al inicio o a la lógica del procedimiento concursal. Miren, yo sé que hemos tenido un inicio un poco abrupto, referido a al inicio en realidad de todo semestre, es así. El procedimiento concursal, como les digo, no lo vamos a abarcar de lleno el procedimiento concursal porque tenemos aproximadamente 4 meses y 2 semanas para desarrollar el procedimiento concursal. Ahora, nuestro procedimiento concursal tiene aproximadamente unos 180 artículos. Es decir, tenemos que acudir mucho a la parte práctica para poder entender este procedimiento especial. ¿Ya? Como les comenté, es un procedimiento administrativo.
Entonces, en esta primera etapa lo que tenemos que definir es qué es la empresa, ¿no es cierto? La sociedad, el rol de la empresa, la importancia de la empresa en la constitución, el rol de la empresa, un poco también abarcar un poco de las obligaciones, de derecho a obligaciones, el acreedor, el deudor. Por ahí podemos abarcar también un poco de los contratos. ¿Listo? Entonces vamos a ver un video ahora el cual establece cuáles son los mecanismos o en todo caso la explicación de la lógica del procedimiento concursal. Señores, vemos este video.